Hoy queríamos celebrar el 10º aniversario del diseño autoproducido y nos hemos venido a Bombas Gens a hacer la entrega de premios, a apoyar y a difundir a los nuevos creativos, arquitectos y no arquitectos que hoy han sido seleccionados. Tenemos visitas a Bombas Gens, tenemos un convoy de diseño muy interesante y una presentación. Nosotros entendemos que lo que relaciona arquitectura y diseño es el proceso, o sea, el pensamiento, ¿no? En el estudio hablamos mucho del proceso como identidad y lo que relaciona para nosotros todas las escalas es el proceso en el que se pone mucho a la persona en el centro, el usuario en el centro, la interacción tanto con un producto como con un espacio como con la arquitectura entendida como una secuencia de vivencias. Creo que sobre todo es una plataforma, un trampolín que puede ayudar muchísimo a que piezas, objetos y creatividades que no verían la luz de otra manera, pues a través de esto, a través de este concurso, pues se lleve a cabo. Y se ha evaluado sobre todo que fuera algo que se pudiera producir, ¿no? En general, todas las categorías ha sido uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Es decir, el hecho de tratar de hacer una selección que no solamente fuera para la tienda, para el espacio guastavino, sino que también, evidentemente, pues se pudiera producir y producir desde una perspectiva de serie corta. La verdad es que es un trabajo que he hecho con mucho cariño, seguramente como el resto de compañeros, y la verdad es que es una satisfacción. Yo en mi caso sí que soy arquitecta, aunque el concurso está abierto a todas las profesiones, pero sí que me parece que como complemento a la arquitectura y que el colegio sea el que promueva este tipo de iniciativas me parece muy interesante y vamos, ojalá pueda volver a participar nuevamente.